Buenos días, jóvenes, espero se encuentren bien. Mucho tiempo sin vernos, bueno, en realidad ustedes me están viendo, yo no lo estoy viendo a ustedes, pero mucho tiempo sin vernos igual. La idea es ir acercándonos un poquito más y que vayan entendiendo algunas cosas por esta metodología, ya sea por videos en línea o por alguna plataforma digital que nos podamos conectar en alguna oportunidad, ¿ya? Primero me gustaría dejar algunas cosas claras con respecto a esto. Nosotros en el lectivo 3 estábamos trabajando dos líneas. Primero estábamos trabajando con clases, recordemos que estamos viendo el tema de la argumentación. Y segundo estamos trabajando el texto del ser y la nada, donde estábamos leyendo cuando teníamos clases presenciales el día viernes, explicaba, y después ustedes trabajaban su fichaje, que eso es una nota acumulativa que al final del semestre, supongamos que siga así esto, se transforma en una nota parcial, ¿ya? El primer fichaje la mayoría lo entregó, el segundo recibí muy pocos, ¿ya? Voy a recibirlos aún pensando en las condiciones en las que estamos. Yo les mandé un audio explicativo y también les mandé con Melissa un resumen hecho por mí a mano. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a funcionar? La idea es que sigamos con las dos líneas para poder terminar y para tener una nota o algo como base cuando todo esto pase, que serían los fichajes, ¿ya? Nosotros vamos a continuar con las clases, como les decía, ya sea de manera online o con alguna plataforma o por medio de video, como lo estamos haciendo ahora. Y en una segunda instancia vamos a seguir trabajando el tema del texto, que al igual que la vez anterior, como lo hicimos la primera clase, yo voy a grabar un videíto explicando el capítulo que les corresponda leer y ustedes después, en la siguiente clase, van a hacer su fichaje. ¿Ya? En la clase que yo mande el videito, usted va a preguntar lo necesario, qué es lo que requiere saber para poder comprender esa parte del texto, ¿ya? Y en la segunda instancia, usted va a realizar el fichaje de ese capítulo y de ese apartado que yo les dé. Ya, la clase anterior no ocurrió el tema de las preguntas, sino que cuando llegó el momento de entregar el fichaje, muchos dijeron que no habían entendido, ya sin haber realizado una pregunta cuando correspondía. Ojo, que sí hay personas que lo entregaron cuando correspondía. De hecho, hay personas que lo entregaron en la primera instancia, antes de pedir más plazo, ¿ya? Entonces, es súper importante que yo sé que hay gente que le cuesta, que estamos en condiciones adversas, que obviamente hay que ser flexible, pero también que vamos cumpliendo con las cosas, ¿ya? Ahora, centrémonos en las clases. Nosotros estábamos trabajando el tema de argumentación, ¿ya? Mi idea era que antes que esto se extendiera, no siguiéramos avanzando en contenidos de argumentación porque son bastante complejos como para hacerlo de manera no presencial, ¿ya? Lo mismo hablábamos con la profesora Romina y el profesor Nelson, que porque ustedes les preguntaron con respecto a argumentación para poder hacer los ejercicios de lectivo y la idea era no avanzar en contenidos porque son temas complejos de analizar, ¿ya? De hecho, ellos van a avanzar también en sus contenidos, pero con la parte más básica de la argumentación. Entonces, mi idea es dejar como stand-by el tema de la argumentación para que cuando retornemos a clases podamos ver argumentación de buena manera y usted lo aprenda como corresponde y no esté buscando en internet ni preguntándole a otras personas, y que ahora nos dediquemos al tema que es la segunda unidad, que son las estrategias de análisis de textos filosóficos, ¿ya? Ojo, en filosofía común también vamos a ver análisis de textos filosóficos, pero de una manera superficial. Lo que nosotros vamos a ver a continuación son análisis de textos filosóficos profundos, ¿ya? Cómo realizar una crítica de esto. ¿Por qué vamos a ver esto? Les digo yo, como mencionaba anteriormente, en la segunda unidad no es tan compleja como para trabajarla en las casas, obviamente yo voy a ir explicando, pero también pueden trabajar de manera autónoma el tema de los textos, ¿ya? Entonces, por eso me interesa que lo trabajen mejor la segunda unidad en vez de la primera, que es un poquito más compleja, ¿ya? Espero se entienda el cambio que vamos a hacer. Entonces, usted va a continuar en su cuadernito y va a poner unidad 2, que se trata de análisis de textos filosóficos,
Estrategias de análisis de texto filosófico, que es el título que yo tengo puesto acá, ¿ya? Entonces, ¿qué es una estrategia para analizar un texto filosófico? Cuando nosotros hablemos de estrategias para analizar un texto filosófico, nos vamos a referir a cuáles son las herramientas para yo poder llegar a comprender de mejor manera, comentar y analizar un texto filosófico, ¿ya? Como yo les comentaba, y los que ya están leyendo el libro que corresponde para filosofía común, y los que están leyendo el libro del ser y la nada del lectivo, se darán cuenta de que leer un texto filosófico no es igual a leer un texto literario. Ya tiene mucho más complejidad, los autores se dan muchas más vueltas para decir algo y utilizan distintas estrategias para poder llegar a una conclusión, ¿cierto? Entonces nosotros lo que vamos a hacer hoy día es aprender estrategias básicas de análisis para después ir dando pasitos más avanzados, ¿ya? Pero antes de llegar a un texto filosófico me gustaría que partiéramos por un análisis básico. Ya vamos a analizar una publicidad, ¿ya? Usted sabe que yo no le pego mucho al dibujo, así que se va a imaginar y va a ampliar su mente como un dibujo espectacular que yo voy a hacer. ¿Ya? Vamos a suponer que en este dibujo espectacular, que yo tengo aquí un cuadrito, es un dibujo de una publicidad de Coca-Cola. Vamos a poner aquí arriba Coca-Cola. ¿Ya? Y en este dibujo sale una familia. Familia, mamá. Hermoso dibujo de la mamá. ¿Ya? Familia, papá. Vamos a hacer carita. Hermoso dibujo del papá. Y una adolescente, que la vamos a hacer un poquito más pequeña para que se entienda, con el típico gorrito de graduada, porque se acaba de graduar del colegio, ¿ya? Y el eslogan de esta publicidad, obviamente sale todo sonriendo, así como se ve en mi dibujo, espectacular, una sonrisa amplia. El eslogan de esta publicidad es: la felicidad es progreso. ¿Ya? Si nosotros, me voy a ubicar acá para que vea bien la obra de arte que yo acabo de realizar. Si nosotros nos dedicamos a ver esta publicidad de Coca-Cola y su eslogan que dice: la felicidad es progreso, y vemos una familia, mamá, papá, niña recién egresada con su típico gorrito de Estados Unidos, esos azules, saliendo, titulándose de su colegio, ¿qué podríamos decir de este afiche? ¿Ya? Primero podríamos mencionar, que lo vamos a anotar aquí al lado, que existe una familia, ¿cierto? Segundo, podríamos decir que se habla de progreso. Podríamos decir también que se habla de felicidad. ¿Ya? ¿Qué más podríamos decir? Están felices, están contentos, están sonriendo. ¿Por qué? Porque su hija salió del colegio, ¿cierto? Si nosotros estuviéramos a lo mejor de forma presencial, saldrían muchas más ideas y nos daríamos cuenta que realizar este tipo de afiches quizás en la actualidad puede ser algo arriesgado. ¿Por qué? Y lo vamos a analizar en profundidad. Voy a borrar mi obra de arte para que no me la copien después. Lo vamos a borrar para ir analizando lo que dijimos que tenía este afiche de manera detallada. Primero, para que veamos cómo es un análisis profundo. Primero, dijimos que había una familia, ¿cierto? Ojo, que si nosotros tomamos en cuenta esto, la noción de familia de este afiche y de Coca-Cola sería una familia tradicional. ¿Por qué? Porque salía un papá, una mamá y una hija. Es decir, familia tradicional.
Nosotros sabemos que en la actualidad existen muchos tipos de familias, familias monoparentales, familias que a lo mejor viven con los abuelos, familias que a lo mejor no tienen a los abuelos ni un adulto presente, etcétera, ¿ya? Pero el afiche está mostrando una familia tradicional, ¿ya? Segundo punto, nosotros hablamos del tema del progreso. Si nosotros nos fijamos en el afiche que decía la felicidad es progreso, está asociando el progreso a un título. Ojo, porque la niña estaba saliendo del colegio, de la universidad. El título significaría progresar. Y si lo llevamos al eslogan que tenía, que era la felicidad es progreso, es decir, que el progreso nos lleva a ser felices. ¿Cierto? Y por último, tenemos el tema de la felicidad, que también estaba en el eslogan y lo veíamos en las sonrisas de las personas que estaban como protagonistas dentro de ese afiche, ¿ya? ¿Y qué podemos decir con respecto a la felicidad? Que es como lo que decíamos antes, que para poder ser feliz, sonrisa, necesito progresar, ¿ya? Vamos a dejar solo esos tres conceptos porque fue los que mencionamos así como elementos básicos que se podían ver dentro de la publicidad. Si nosotros nos dejamos llevar solo por esos tres conceptos, podemos decir que este tipo de publicidad es bastante arriesgada. ¿Por qué? Porque primero, sabemos que puede generar un rechazo el que se muestre una familia tradicional, ya que la actualidad no es solo familias tradicionales en nuestra sociedad, ¿ya? Segundo, porque excluye a los que no tienen título. ¿Qué pasa con los que no pueden progresar? ¿No pueden ser felices? ¿No pueden tomar Coca-Cola? ¿Ya? Tercero, genera rechazo el tema de un título profesional. Si bien hablamos del progreso primero, pero ¿qué pasa con la gente que no accede a terminar sus estudios? ¿Qué pasa con la que no tiene los medios para hacerlo? ¿No son felices? Recordemos que el eslogan es la felicidad es progreso. Entonces a lo mejor esta publicidad puede generar cierto rechazo y puede ser un poco arriesgada por todos los elementos tradicionales que tiene. Nosotros nos vamos a dar cuenta que a la hora de analizar algo, ya sea una publicidad, ya sea en el segundo semestre alguna obra, porque vamos a ver estética, o ya sea ahora un texto filosófico, nos vamos a encontrar dentro de ese texto con distintos elementos que yo puedo ir desglosando. Y así como nosotros vimos dentro de un afiche publicitario básico, que era de Coca-Cola, que habían 3 elementos que yo puedo criticar de manera profunda, porque llegamos a la felicidad y que yo a lo mejor si no tengo un título profesional no puedo ser feliz, simplemente con un afiche que decía la felicidad es progreso, que era de Coca-Cola. Tampoco era un afiche publicitario donde uno requiera el reflexionar, sino simplemente es lo que se muestra. Pero si nosotros tenemos una actitud crítica y nosotros podemos llegar a analizar, vamos a llegar a temas que están más en profundidad en textos, en obras, en publicidad, etc. ¿Ya? Otro ejemplo de publicidad podría ser algo que estuvo bastante famoso hace unos meses, que fue el tema de Monarch. No sé si se acuerdan ustedes que incluso se llegó a censurar porque había una niña que salía con panties, creo que eran, no recuerdo bien. Pero decían que como que incitaba al tema sexual, como que los niños estaban siendo mirados de otra forma con las posturas que se adquirían para mostrar los elementos que estaban promocionando, ¿ya? Entonces nosotros, si hubiéramos tenido esa imagen, si usted la tiene o logró verla, podría analizarla de cierta forma. Podría a lo mejor sacar el concepto de niñez, podría a lo mejor sacar el concepto de sexualidad. ¿Qué es lo que se quiere transmitir? ¿Se quiere transmitir realmente el vender productos? ¿O se quiere transmitir el sexualizar a los niños? Por eso esa publicidad fue censurada. A lo mejor algunos dirán que fue exagerado, pero sabemos que hay gente que tiene la mente media trastornada y que obviamente llega a pensar ciertas cosas de los niños, ¿ya? Entonces, si nosotros, cerrando el tema de la publicidad,
pudiéramos hacernos una pregunta con respecto a esa publicidad. ¿Qué estilo de vida se quiere transmitir? ¿Se quiere transmitir que el estilo de vida que corresponde es una familia tradicional con progreso y con título? ¿Ya? Entonces eso es importante tener a la base. ¿Qué es lo que se quiere transmitir? ¿Qué estilo de vida en este caso se quiere transmitir? ¿Ya? Entonces nosotros en una segunda instancia, como yo les decía, esto fue solo un ejemplo de análisis profundo, vamos a empezar a analizar textos filosóficos. ¿Ya? El primer texto que nosotros vamos a analizar es un pequeño, muy pequeño fragmento de la Ética Nicómaco de Aristóteles, donde usted va a tener que identificar algunos conceptos básicos y a partir de eso ver qué dice con respecto a esos conceptos, ¿ya? Lo voy a explicar a continuación. ¿Por qué? Porque como les dije, la idea de hoy es simplemente sacar los elementos básicos para poder analizar un texto. Estamos en el piso, ¿ya? Después vamos a ir escalando poco a poco para poder avanzar un poco más. Voy a borrar esto para que continuemos. La idea, como les digo, es que así como analizamos este afiche publicitario y vimos que de simplemente imágenes pudimos sacar muchas ideas, la idea es que también podamos hacer lo mismo con los textos, ¿ya? Nosotros, como les decía, vamos a trabajar con el texto Ética a Nicómaco, que en realidad va a ser un fragmento muy breve que yo les voy a mandar de Aristóteles. Y lo primero que vamos a hacer es un cuadrito, ¿ya? Ese cuadrito va a trabajar en torno a 3 conceptos. Por ser el primer texto, yo les voy a dar los conceptos, así como los vimos en el afiche. Recuerden que en el afiche era felicidad, progreso y familia, ¿ya? Después de leer el texto, usted se va a dar cuenta que los 3 conceptos de los que se basa ese texto son los que vamos a ver a continuación. Pero primero voy a hacer el cuadrito que obviamente se los voy a mandar para que no lo vaya a copiar ahora, ¿ya? El cuadro va a estar dividido en concepto, ¿ya? Y la idea. Cuando digo idea, me refiero a ¿qué dice del concepto en el texto? Esto se lo voy a enviar, así que no se preocupe. ¿Qué dice del concepto? Entonces, como yo les decía, en este texto nosotros vamos a trabajar 3 grandes conceptos que cuando usted lo lea se va a dar cuenta que es de lo que se trata el texto en general, ¿ya? El primer concepto va a ser la felicidad. Segundo concepto va a ser la virtud. Y tercer concepto va a ser la contemplación. Contemplación, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Que usted en su cuadernito haga este cuadro, lea el texto primero, segundo, hace el cuadro y va a tratar de identificar primero en el texto todas las veces que aparece mencionada la felicidad, todas las veces que aparece mencionada la virtud y todas las veces que aparece mencionada la contemplación, ¿ya? Lo va a subrayar, encerrar, como usted quiera. Y a partir de eso, usted va a empezar a ver qué dice el texto sobre la felicidad, qué dice el texto sobre la virtud, qué dice el texto sobre la contemplación. Voy a dar 2 ideas como ejemplo. Primero, en el texto sobre la felicidad se dice que es una actividad conforme a la virtud. Es una actividad conforme a la virtud. Segundo, el texto de la misma felicidad va a decir que si es perfecta, la felicidad es contemplativa. Entonces acá ya tenemos 2 ideas que menciona el texto con respecto a la felicidad. La idea es que
usted vaya identificando otras ideas de la felicidad y también vaya identificando otras ideas de la virtud y de la contemplación. Ojo, algo muy importante. Lo más probable es que sí entienda el texto porque no es un texto difícil de leer, pero no se caliente la cabeza con buscar qué significa que sea una actividad conforme a la virtud. Recuerde que estamos en el primer paso del análisis, ¿ya? Y el primer paso del análisis es identificar los elementos importantes a analizar, ¿ya? Así como lo hicimos con el afiche, nosotros no vamos a ver cuál es el trasfondo de lo que quería decir el que hizo la publicidad, no. Nosotros simplemente nos vamos a enfocar, ¿qué elementos hay? En el texto está la felicidad, la virtud y la contemplación. Ya. A partir de esos tres conceptos, ¿qué puedo decir de cada cosa? Lo que sale explícito en el texto. No invente, no interprete nada. ¿Ya? Simplemente lo explícito. Usted va a identificar los elementos que yo le acabo de dar y a partir de eso va a ver qué dice de esos conceptos. ¿Ya? Si usted se da cuenta, esto es mucho más fácil que la argumentación en cuanto tal, porque la argumentación nosotros estamos creando. En cambio, en el análisis, nosotros estamos analizando lo que ya está creado. ¿Ya? Y hay que ir identificando cuáles son los elementos que lo va componiendo. ¿Ya? Entonces la idea, como les digo, es que así como lo hicimos con el afiche, usted lo puede hacer con el texto que yo le voy a adjuntar y que va a leer. ¿Ya? Por ser una actividad más o menos larga, digo más o menos porque no es tanto, va a tener hasta el 11 de mayo para poder enviarla. ¿Ya? Si tiene dudas, me las hace llegar antes del 11 de mayo. ¿Ya? Insisto, no es una actividad difícil. Voy a recapitular todo lo que hemos hecho. ¿Ya? Yo les voy a enviar el texto, les voy a enviar el cuadro que usted debe llenar y les voy a enviar unas preguntitas abajo para que usted pueda comprender un poco mejor el texto. ¿Ya? Y así vamos a dar el primer paso como base para las estrategias de análisis de textos filosóficos, que es la unidad 2, y como les decía es un poco más fácil que el tema de la argumentación, para que no nos compliquemos tanto estando en la casa y obviamente no empecemos a buscar recursos de todas partes, porque a mí lo que me interesa es que usted entienda, ¿ya? Voy a recapitular todo lo que he dicho para que entienda mejor. Ya, primero nosotros estuvimos hablando de que vamos a hacer la unidad 2 antes de la 1 porque es un poquito más fácil y no requiere que tengamos tantas clases presenciales como si lo requiere la argumentación. Entonces vamos a partir con estrategias para analizar textos filosóficos. ¿Ya? Yo les mencionaba que las estrategias son como ciertas herramientas para poder comprender mejor un texto, poder hacer una crítica y un análisis, un comentario, etc. ¿Ya? Y yo les di un ejemplo de análisis de un afiche de Coca-Cola donde nosotros identificamos algunos elementos a analizar, que era lo más importante, la familia, la felicidad y el progreso, que tenían que ver incluso con el eslogan que salía ahí en ese afiche, ¿ya? A partir de eso, yo les mencionaba que para analizar un texto filosófico, una obra o lo que sea, nosotros podemos identificar también elementos básicos. Y les mencioné que para poder comprender eso vamos a analizar un texto que es un fragmento de la Ética Nicómaco de Aristóteles. Y yo les voy a dar los elementos por ser una primera vez y usted va a ver en el texto qué dice con respecto a esos elementos. Yo les mencioné que los tres conceptos claves que aparecen en ese texto son felicidad, virtud y contemplación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Primero, leer el texto. Segundo, leerlo y también identificar estos conceptos que yo les acabo de decir, encerrarlos, subrayarlos como usted quiera y se entienda. Y tercero, ver qué ideas o qué dice el texto con respecto a esos conceptos. No cree un fragmento, no cree un párrafo con lo que dice. No. Tan simple como si dice que la felicidad es una actividad conforme a la virtud, usted pone textual, la felicidad es una actividad conforme a la virtud. ¿Qué me interesa a mí? Que nosotros podamos clasificar cada idea con sus conceptos, ¿ya?
de manera textual, de manera literal. No invente ni cree un nuevo texto. Simplemente el primer paso va a ser identificar lo que dice de cada concepto, ¿ya? Eso en una primera instancia. Y después va a responder unas preguntitas que yo les voy a poner al final para que también pueda ir entendiendo el texto. Pero ¿qué es lo que me interesa a mí en esta primera clase? Que usted sea capaz de identificar los elementos básicos de un texto y ver qué dice con respecto a esos elementos básicos, ¿ya? ¿Se entiende? Espero que sí. Si alguien tiene una duda, por favor, no duden en escribirme. La mayoría de ustedes, aparte de mi correo, tiene mi WhatsApp. No duden en escribirme. De repente es mucho más fácil preguntar por ahí que preguntar en una clase online donde todos están escuchando, etc. ¿Ya? A mí no me molesta responder, obviamente mientras sea en horario adecuado. Y así solucionamos los problemas de manera más ágil, ¿ya? De todas formas, lo que yo acabo de explicar va a estar en el canal de YouTube. Usted lo puede ver las veces que quiera, va a tener acceso y el taller se los voy a enviar al correo, ¿ya? A sus papás y a ustedes, ¿ya? Y como les digo, esa actividad, no taller, esa actividad la pueden realizar hasta el 11 de mayo, que es donde deben enviármela. Si quieren enviármela antes, lo puede hacer, ¿ya? Si quiere trabajar en parejas, tríos o de manera individual, también lo puede hacer. Pero ¿qué les pido? Por favor, pongan sus nombres. Que no ocurra que llegan trabajos iguales y después me digan, profesora, que nosotros trabajamos juntos. Pero es que no sirve porque yo reviso el trabajo 2 veces y pienso que usted copió, ¿ya? La idea es que lo haga de manera individual, parejas o tríos, pero me indique que lo hizo, ¿ya? Ponga los nombres, ponga su curso. Y si alguien tiene alguna duda, obviamente me escribe, ¿ya? Espero haya quedado todo claro. Después nosotros, así como hicimos la clase el día de hoy, y expliqué la actividad, etc. Después del 11 de mayo, la siguiente actividad, voy a explicar el apartado que usted va a tener que leer del ser y la nada, para que vamos avanzando con las dos cosas de manera equilibrada, ¿ya? No solamente clases teóricas, sino también que usted pueda avanzar en su comprensión lectora del ser y la nada y pueda ir haciendo sus fichajes, que son notas acumulativas, ¿ya? Espero que tengan una muy buena semana, sigan cuidándose, por favor, no salgan, cuiden a sus familias, un abrazo a sus familias también, a sus papás, y que estén muy bien, que tengan buena semana. Adiós.